día, yo soy Ana Karina Villalba. Enseguida vamos a comenzar a revisar las informaciones más importantes de la última semana en la región. Quédense aquí con nosotros. A pesar de la reunión de los presidentes del Triángulo Norte Centroamericano con autoridades del gobierno de los Estados Unidos y organismos internacionales, expertos consideran que también hay que atacar problemas paralelos a la migración de personas desde el Istmo a la Unión Americana. Es importante resaltar que los países centroamericanos deben tener otras prioridades, además de la seguridad. Somos sociedades con mucha pobreza, con mucha desigualdad. Tener trabajo podría marcar la diferencia entre ser pobre o no en Costa Rica, mientras un informe de la persistencia de la pobreza extrema en Nicaragua genera consecuencias entre los diputados oficialistas y de oposición al gobierno de Daniel Ortega. A como puede sobrevive y a veces no comemos, pues la realidad que es solo un tiempo, 2 tiempos de comida. Panamá saca buena nota y lidera la lista de países que combaten el consumo de tabaco en el mundo, aunque es un ejemplo para Centroamérica. Según los expertos, aún tiene asuntos por resolver para combatir este vicio. Nicaragua figura entre los 5 primeros mejores destinos turísticos, según una de las más prestigiosas editoras de revistas del mundo. Washington ha sido el punto de reunión para discutir la migración de adultos y niños desde el Triángulo Norte de Centroamérica a los Estados Unidos. También allí se han buscado soluciones. Vamos a ver de inmediato el reporte. La iniciativa intentará crear mejores condiciones económicas y de seguridad en Honduras, Guatemala y El Salvador para reducir las emigraciones masivas luego de la crisis desatada por la detención en Estados Unidos de más de 68,000 niños no acompañados, principalmente de los 3 países centroamericanos. El desarrollo no es un camino fácil, es un camino que requiere mucho esfuerzo, mucha dedicación, mucha búsqueda de entendimientos, conjuntar intereses. Pero la región lo necesita. El Plan Alianza para la Prosperidad también contaría con el apoyo de otras naciones e instituciones internacionales que acompañarán el proceso como México, Estados Unidos, Colombia y el Banco Interamericano de Desarrollo, con lo que además espera dar transparencia a los proyectos, según destacó el mandatario guatemalteco Otto Pérez Molina. Estoy convencido que uniendo los esfuerzos, no solo de los 3 países, sino de países amigos, como el caso de México, el caso de Colombia, el caso de Estados Unidos, vamos a lograr exponenciar la solución a estos problemas. Y para desarrollar este plan es necesario que implementemos mecanismos de control que garanticen la eficiencia en la ejecución, la calidad del gasto y la total transparencia. Por su parte, el presidente hondureño Juan Orlando Hernández se mostró confiado en el potencial de la región y los resultados que brindará este ambicioso plan en los próximos años. Estoy seguro que Centroamérica, el Triángulo Norte, se va a convertir en la gran promesa, la revelación de esta década que estamos iniciando si contamos 10 años a partir de hoy, porque estamos ubicados en un lugar estratégico del continente. Por otro lado, el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, manifestó durante su intervención en el foro la disposición del gobierno norteamericano de acompañar los esfuerzos en Centroamérica, pero advirtió que los problemas de la región no se resolverán a través de recursos económicos, sino por medio de la voluntad política. No es que sea un favor el que les estamos haciendo. Nos interesa, nos beneficia el ver que todos estos países tengan éxito. Y yo no veo ninguna razón por la cual Centroamérica no pueda convertirse en la gran historia de éxito en el futuro en el hemisferio. Porque el ingrediente clave en todo esto no está en obtener dinero del exterior, es la voluntad política de hacer cosas extremadamente difíciles. La propuesta de los mandatarios centroamericanos gira alrededor de 4 ejes que tienen como objetivo desarrollar oportunidades económicas a través de la dinamización del sector productivo, el desarrollo del capital humano, la mejora de la seguridad y el fortalecimiento de las instituciones, sumado a la inyección de recursos en las zonas más empobrecidas y donde el flujo de migrantes es mayor. Analistas
especialistas en Guatemala revisan las causas de la pobreza en el Triángulo Norte de Centroamérica para disminuir la migración hacia Estados Unidos. Somos Centroamérica, somos una patria grande y que tenemos características muy similares, y dos de los elementos que han forzado la migración tienen que ver también con la violencia y la falta de oportunidades. El análisis de las causas fundamentales que provocan la migración en niños y jóvenes es fundamental para encontrar las respuestas idóneas a una problemática compartida. Es importante resaltar que los países centroamericanos deben tener otras prioridades además de la seguridad. Somos sociedades con mucha pobreza, con mucha desigualdad, y que desviar recursos para atender el problema de seguridad en el cual Estados Unidos tiene una participación importante, pues no es justificable. Entidades que trabajan con el desarrollo social destacaron la importancia de que al margen de cualquier ayuda se hagan todos los esfuerzos necesarios internamente para apoyar a la población más necesitada. Lo que nosotros tratamos, deberíamos de tratar como país, es mejorar la situación de nuestros coterráneos que ya están allá y preocuparnos por mejorar la situación en general de los guatemaltecos, que son los que al final deciden abandonar nuestro país porque no les damos las cosas mínimas para poder sobrevivir. El incremento de las deportaciones evidencia que los países de la región por sí mismos no tienen el peso necesario para poder incidir en decisiones políticas de los Estados Unidos. En lugar de estar preocupándose por estarse reuniendo y estar buscando estatus migratorios que no se van a conseguir y que con esto únicamente nos están distrayendo la atención, creo que lo que más importaría es que se ocupen de lo que sí está en sus manos hacer. Y sí está en sus manos hacer poder implementar políticas de prevención. El encuentro de los tres presidentes del Triángulo Norte de Centroamérica con el vicepresidente Joe Biden de Estados Unidos obedece a la reunión que él tuviera con el presidente Otto Pérez Molina, en donde se comprometió a darle seguimiento al tema de la migración. Desde Guatemala, Gerardo Montenegro, CB24 Noticias. Afortunadamente, el migrante hondureño Amílcar Colón regresa a su país luego de 6 años de detención en México, un caso que cobró mucha fuerza ante la opinión pública por las torturas que habría recibido luego de haber sido detenido sin una orden de cateo. Salgo del país porque mi hijo padecía de cáncer y no tenía recursos económicos para poder meterlo en hospitales especialistas para que pudieran atender la salud de mi hijo. Amílcar Colón emprendió el camino hacia Estados Unidos en marzo del 2009, con la ilusión de ayudar a su familia en la lucha del cáncer de su hijo. Llegando a México todo cambió. Fue capturado cuando policías allanaron la vivienda donde un traficante los mantenía, antes de cruzar la frontera de ese país del norte. A mí me torturaron, me golpearon en una barranca los policías con patadas y puñetazos, me pegaron con sus armas en mi costado derecho. A su regreso a Honduras, después de pasar 5 angustiosos años en prisión, Amílcar continúa relatando los momentos de dolor y desesperación que le tocó vivir en tierra mexicana. Me llevan a las instalaciones de la Policía Federal y me sientan en un baño lleno de sangre. En ese baño me pusieron bolsas sobre la cabeza para poder asfixiarme. Yo no los iba a engañar, que no era hondureño y que era colombiano. Gracias a muchas organizaciones de derechos humanos y Amnistía Internacional que lo declaró preso de conciencia, Amílcar logró recuperar su libertad. Hoy se vuelve a reencontrar con su familia. Y me dice que desea que recuperemos el tiempo perdido, ¿verdad? Que él va a poner todo de su parte, igual yo, para que la relación pueda marchar lo mejor posible, ¿verdad? Está con esa expectativa que primero la familia y después cualquier otra cosa. Amílcar, estando en prisión, se enteró que su hijo, por el que emprendió el viaje para ayudar con los medicamentos y luchar contra el cáncer, había muerto. Hoy dice le toca recuperar el tiempo perdido con su otro hijo y su esposa. En San Pedro Sula, Honduras, Lilian Caballero, CB24 Noticias. Primera pausa en Noticias Centroamérica. Al regreso les decimos por qué en el Congreso nicaragüense hay opiniones divididas respecto a la policía. Los
costarricenses viven muchísimo mejor que hace 2 décadas, según el más reciente informe del Estado de la Nación. En ese análisis vemos cómo una persona puede volverse pobre de la noche a la mañana solo por perder su trabajo. Mejorar las condiciones de los habitantes de un país donde la equidad se deteriora y las brechas sociales son cada vez más marcadas no es sencillo. Pero algo está claro, una persona que actualmente no es considerada pobre puede llegar a serlo de un día para otro. Solo basta con que pierda su trabajo. Así lo reflejan los datos, puesto que del total de hogares pobres registrados en 2013, el 42% no era pobre en 2012. La investigación recopila los sectores de la población que son más vulnerables a vivir en la escasez. Basta con analizar los siguientes datos para entender el peso que tiene el empleo en las cifras de pobreza. Eso sí, también incide que las condiciones en que son contratadas las personas sean de calidad. Un 32.3% de los trabajadores de este país no recibe salario mínimo. Un 41.2% de los jóvenes entre los 15 a los 24 años sufre de algún tipo de exclusión económica. Y el 65% de las personas con discapacidad están fuera de la fuerza laboral. Los investigadores del Estado de la Nación plantearon 2 posibles escenarios en los que determinaron que si las personas que actualmente están desempleadas recibieran el dinero que les corresponde como si tuvieran un trabajo, la pobreza se reduciría en 4.3%. De igual manera supusieron que si aquellos que no lograron concluir la secundaria se les asignara el ingreso promedio de quienes sí la completaron, los índices de pobreza se desplomarían a la mitad. En el Parlamento nicaragüense hay posiciones encontradas respecto a la cantidad de personas que viven bajo el umbral de la pobreza. Johanna Pérez habita en esta humilde vivienda desde hace 20 años en un barrio capitalino. Afirma que no tuvo la oportunidad de realizar sus estudios secundarios. Esa limitante le impide obtener un buen empleo y los suficientes recursos económicos, ya que sobrevive con menos de $4 al día. La educación también que uno no tiene, a cómo puede sobrevive y a veces no comemos, pues la realidad que es solo un tiempo, 2 tiempos de comida. Esta historia también la vive Angélica González, quien desde hace 3 meses puso este humilde negocio para generar ingresos económicos y alimentar a su familia. Asegura que la situación de pobreza en la que vive es preocupante y lamentable. Ahorita no tenemos nada que comer y usted sabe que cada año suben las cosas y no hay empleo. Esas situaciones las viven familias nicaragüenses en pobreza extrema. Un estudio de la Fundación Internacional para el Desafío Económico Global revela que esa problemática incrementó en 1.9% durante los 2 últimos años. Lo que pasa es que el nivel educativo de la población ha estado estancado. Diputados afines al partido de gobierno afirman desconocimiento sobre esos resultados y se limitan a destacar avances en la ejecución de programas sociales. Se han venido haciendo notables esfuerzos para combatirla y reducirla con una serie de programas de desarrollo social y asistencia social del gobierno, el bono alimenticio, el bono de ayuda al campo, planes de salud, cuestiones de ayuda del techo. El gobierno lo que hace es maquillar datos porque ellos dicen que ha ido disminuyendo lo que es la pobreza extrema, pero realmente nosotros vemos en la realidad que no funciona de esa manera. Hay gente que no tiene ni qué comer. La gente vive a veces hasta con $2. Expertos recomiendan al gobierno la ejecución de políticas de educación integrales que favorezcan a los más pobres para que tengan un mejor poder adquisitivo y elevar los niveles de crecimiento en el país. La Fundación para el Desarrollo Económico y Social proyecta un crecimiento económico al cierre de este 2014 en un 4%. Desde Managua, Nicaragua, Kenia Izquierdo, CB24 Noticias. Las 70 toneladas de tóxicos que afectaban a los pobladores de Luis Talpa, una zona costeña de El Salvador, serán finalmente trasladados a Polonia para su destrucción. Los pobladores de San Luis Talpa en la costa salvadoreña celebran el retiro definitivo de unas 70 toneladas de material tóxico que permanecieron en una bodega durante 30 años y que generaron protestas por afecciones a la salud. Bueno, está bien que los hayan retirado los barriles de ahí, ¿verdad? Porque bastante gente, ha venido gente de por allí, cerca de donde está la Quimagro, y ha dicho que ya estaban para morirse. Bueno, han venido como 2 de la clínica.
Está muy bien porque estaba muy contaminado todo el ambiente aquí en San Luis Talpa. Dentro de barriles, el material fue llevado en contenedores hasta el puerto de Acajutla en una caravana escoltada por policías, bomberos y socorristas en medio de la alegría de los pobladores. Las gracias para nuestro Todopoderoso, las gracias enormemente de parte de todo mi pueblo para la señora ministra, que le digo ella, sin la lucha de ella también esto no hubiese sido. La ministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alina Paul, asegura que la bodega Quimagro, donde permanecían los agroquímicos, será convertida en un parque. Este inmueble sea un inmueble que pueda convertirse en un parque nacional y que pueda servir además un poco para resarcir el sufrimiento de estas comunidades a los alrededores de San Luis Talpa. Los habitantes de la zona se quejaban por problemas de insuficiencia renal y atribuían a los tóxicos la muerte de unas 90 personas en el último año. En San Salvador, Iván Manzano, CB24 Noticias. Panamá ostenta el segundo lugar con más bajo consumo de tabaco en el mundo gracias a algunas iniciativas de activistas e iniciativas legislativas. Se trata de un consumo de 6,4%. Vamos de inmediato a ver los detalles de esta información. Luego de la aprobación de la ley en el año 2008 que controla el uso de cigarrillos en establecimientos públicos, el nivel de prevalencia de consumo de tabaco bajó de más del 30% al 6,4% en la actualidad, ubicándose como el primer país de Latinoamérica con menos consumo de tabaco y el segundo a nivel mundial. Está prohibido fumar en los parques, en todos los lugares de juego, donde están los niños y donde hay un grupo de gente, está prohibido por la ley. Así que no se puede fumar. Y ahora va más duro porque vamos a hacer una reforma a la ley porque nos quedaron algunos vacíos, ¿no? Que tenemos que llenarlos ahora con un anteproyecto de ley que ya está en la Asamblea. Panamá, como ustedes oyeron en la conferencia, ocupa el segundo lugar en el mundo de menor consumo de tabaco. O sea, estamos en un lugar muy importante, pero que nos ha costado mucho. Panamá ha sido pionero en cumplir lo que es el Convenio Marco del Tabaco, la Ley de Tabaco, Ambientes Libres de Humo. La coalición panameña contra el tabaquismo no se conforma con las cifras positivas logradas en los últimos 6 años, ya que les preocupa la prevalencia del consumo de cigarrillo en las edades entre 13 y 15 años y la incidencia del tabaco en las enfermedades no transmisibles como el cáncer. Ahora ustedes saben que el peligro del tabaquismo es muerte, ¿no? Y una muerte muy tremenda porque puede ser la primera es cáncer de pulmón, ¿no? Cáncer, todos los cánceres están comprometidos entre el 45 y 80% a raíz del consumo de tabaco. Siguen siendo las enfermedades no transmisibles la causa número 1 de muerte, número 2, número 3, 4 y 5 en el territorio nacional. El tabaco representa uno de los principales desencadenantes y agravantes de estas enfermedades e inclusive el detonante de que muchas de estas se presenten. Con el objetivo de prevenir el consumo de cigarrillos y las enfermedades no transmisibles, Panamá será sede del primer Congreso Mundial de Tabaquismo, mediante el intercambio de conocimientos e investigaciones entre profesionales de diversas disciplinas interesadas en el tema y provenientes de distintos países. La importancia de un congreso no solamente es del hecho de que tenemos que seguir tomando en cuenta que representa al menos las 5 primeras causas de defunciones en Panamá, sino que también Panamá tiene una amplia y muy grande responsabilidad, siendo un país pionero en lo que es el combate al tabaco, las políticas antitabaco y por supuesto la tasa de prevalencia de 6,4 que representa un segundo lugar en el mundo. Panamá espera replicar su experiencia en el Foro Mundial de Tabaquismo para que sea implementado su modelo antitabaco en los países de la región. Desde Ciudad de Panamá para CB24 Noticias, Ricardo Santana. Compromisos comerciales en Es Noticias Centroamérica. Enseguida les contamos por qué la esperanza de vida aumentó 23 años en los últimos 60 años en la región. Según el más reciente informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, el siglo XXI estaría marcado por el envejecimiento de la población centroamericana. Esto tiene que ver con el aumento en la esperanza de vida. La reducción en la fecundidad y el aumento en la esperanza de vida responde al por qué el siglo XXI estará marcado por el envejecimiento de la población. Conforme pasan los años, las cifras reflejan que cada vez hay menos jóvenes y más adultos mayores.
Esta tendencia es ratificada por un reciente informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. El estudio denominado La Nueva Era Demográfica y que se discute en la Conferencia Regional sobre la Población y el Desarrollo en la región en Santiago de Chile, asegura que el número de habitantes en la región se incrementó de 161 millones en 1950 a 512 millones en el año 2000. Las proyecciones para este siglo prevén un aumento de 734 millones de personas para el año 2050, mientras en el año 2100 habrá un significativo descenso. Para entonces se estima que la cantidad de habitantes en los países de América Latina y el Caribe baje a 687 millones. Otro de los hallazgos del estudio es que en las últimas 6 décadas, la esperanza de vida en la región se incrementó en 23 años y la brecha con las zonas más desarrolladas se acortó a la mitad. El aumento de este indicador responde en buena medida a la reducción de la mortalidad en las edades tempranas, sobre todo en la mortalidad infantil. En cuanto a los nacimientos, América Latina y el Caribe pasó de tener índices reproductivos que estaban entre los más altos del mundo a una baja considerable. En los años 50, en promedio, cada mujer tenía 6 hijos, mientras en la actualidad esa cifra es de 2.2 hijos por mujer. Los datos anteriores hacen concluir a la CEPAL que la reducción en la cantidad de niños y jóvenes hace que sea posible extender a todos ellos los beneficios de una educación de alta calidad de la que antes solo se beneficiaba una pequeña minoría. Pero al mismo tiempo se advierte que el envejecimiento de la población plantea desafíos relativos al funcionamiento y la viabilidad de los sistemas de pensiones actuales. De inmediato revisamos la agenda de Es Noticias Centroamérica, algunas de las informaciones más importantes en cada uno de los países de la región. Comenzamos en Panamá, donde la vicepresidenta y canciller de la República, Isabel Saint Malo, se reunió con el príncipe heredero y comandante de las Fuerzas Armadas de los Emiratos Árabes Unidos, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, con quien abordó temas de interés bilateral, entre los cuales están la creación de un vuelo directo entre el Emirato y Panamá. El príncipe expresó su interés de visitar suelo canalero con el fin de fortalecer los vínculos de cooperación diplomática y comercial. En Costa Rica, según el 20º informe de Estado de la Nación que fue presentado esta semana, el costarricense promedio apenas llega hasta 9º año de educación, es decir, solo logró aumentar la escolaridad promedio de sus habitantes en apenas 2 años. Todo a pesar de que este país duplicó la inversión en educación en las últimas 2 décadas. Nos trasladamos a Nicaragua, uno de los países de Centroamérica que sufre el menor número de fraudes bancarios. Así lo informó la directora ejecutiva de la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua, Teresa Montealegre, quien también explicó que la poca incidencia de fraude bancario en tierras pinoleras contrasta con lo que ocurre en el resto de Latinoamérica, donde ese mal es mucho mayor, sobre todo en el área cibernética. En El Salvador, las autoridades temen un aumento de los asesinatos a mujeres tras el fin de la tregua entre pandillas que fue firmada en el año 2012. Las principales víctimas de los conflictos entre bandas, Mara Salvatrucha, MS-13 y Barrio 18, son sus mujeres, novias o hermanas. En Honduras, alrededor de 650 familias fueron capacitadas a través de un proyecto impulsado por la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. El proyecto busca que para el año 2015 estas familias produzcan alrededor de 15.000 quintales de semillas de maíz y frijol. Cerramos en Guatemala, donde representantes de la Alianza Nacional de Organizaciones de Mujeres Indígenas por la Salud Reproductiva señalan que el desabastecimiento en vacunas, métodos para la concepción y falta de nutricionistas en 32 servicios de salud en varios departamentos de ese país podría provocar un incremento en las muertes maternas, embarazos no deseados y desnutrición. Vamos con una gran noticia para Centroamérica, y es que Nicaragua figura entre uno de los 5 primeros destinos turísticos del mundo según la gran editora de viajes Lonely Planet. Lonely Planet es una de las mayores editoras de guías de viajes en todo el mundo. Sus publicaciones en 8 idiomas diferentes superan en ventas los 6 millones de ejemplares cada año. Por eso son referente de viajes y turismo.
Cada año la marca publica una lista de los países y ciudades que serán los mejores próximos destinos para visitar. Para que tenga una idea de cómo funciona, todo es cuestión de tendencia, así como un diseñador de modas pronostica cuáles serán los colores que se usarán la próxima temporada. Lonely Planet repite las recetas, solo que es cuestión de lugares que atraerán a miles de turistas. La lista de los países que suman la cuenta de los mejores destinos turísticos para el 2015 empieza en el primer lugar con Singapur, seguido en el segundo por Namibia al sureste de África. La medalla de bronce es para Lituania en Europa y el cuarto lugar es para el único representante de Centroamérica. Se trata de Nicaragua, que según la publicación es considerada la nueva Costa Rica, un lujo para los amantes de la naturaleza y un oasis para los 5 sentidos. Sus ciudades coloniales, fiestas populares e islas caribeñas atraen cada vez a más turistas. El número 5 se lo llevó Irlanda, la tercera isla más grande de Europa. El sexto lugar es para la República del Congo, el séptimo es para Serbia, el octavo para las Filipinas, el noveno lugar es para Santa Lucía en el Mar Caribe y cierra la lista Marruecos. Entre las ciudades que usted debe visitar durante el 2015, la medalla de oro es para la capital norteamericana Washington, D.C. En el segundo lugar encontramos a El Chaltén y su increíble Parque Los Glaciares en Argentina. El tercer lugar es para Milán en Italia. El cuarto destino lo encontramos en la ciudad de Zermatt en Suiza. Y cerramos en la mitad del listado de las metrópolis que serán destinos turísticos de referencia durante el 2015 a Valletta en Malta, considerada un lugar mágico y lleno de cultura. Nos vamos en Es Noticias Centroamérica con hermosas imágenes arquitectónicas de la ciudad de Antigua y paisajes de ensueño de Guatemala. Les acompañó Ana Karina Villalba. Cuídense.